Había una vez una niña llamada María que tenía 15 años. Desde que cumplió 10, María pedía dinero en la calle para ayudar a su papá, Antonio, que no podía levantarse de la cama debido a una discapacidad. Aunque su vida era difícil, María siempre intentaba ver el lado bueno de las cosas y mantener una sonrisa. María era una niña alegre que, sin importar si llovía o hacía sol, salía a las calles con su ropa vieja para pedir monedas a los extraños. Sin embargo, el invierno era la época más dura para ella. Las personas estaban más malhumoradas y María pasaba mucho frío. No tenía dinero para comprar abrigos y la fina blusa de manga larga que llevaba encima de su camiseta de tirantes había sido donada por la iglesia cercana. Como María había crecido mucho en los últimos 2 años, la blusa le quedaba corta y sus brazos quedaban al descubierto, lo que la hacía temblar de frío. En la ciudad de São Paulo, los inviernos se volvían cada vez más fríos. Junio estaba comenzando y María ya se estaba preparando para enfermarse, con dolores por pasar todo el día encogida de frío. Todas las noches, antes de acostarse en su cama de cartón, María rezaba para que al día siguiente no lloviera. Así, al menos, no se mojaría en el frío. A veces, María pensaba que si no fuera por su papá, ella, en esa triste situación de estar atrapado en una cama, María ya habría desistido y buscado un refugio. Pero, ¿cómo podría irse a vivir a un refugio con ropa y comida si su padre estaba sufriendo en la vieja cama de segunda mano que habían recibido como donación? María no conoció a su madre porque, según le contaba su padre, Rita falleció 1 año y medio después de dar a luz a su hija. Antes de que su esposa falleciera, Antonio trabajaba como pintor y tenía una buena clientela. Muy eficiente en su trabajo, siempre era recomendado por los clientes para nuevos servicios. En esa época, según le contaban los vecinos a María, la familia tenía condiciones de vida razonables. Aunque no eran ricos, nunca les faltaba comida ni ropa. María siempre piensa que le gustaría recordar ese tiempo. Desde sus primeras memorias, la vida ya era difícil. Nunca supo lo que era tener comida en la mesa. Cuando era más pequeña, vivía de la caridad de los vecinos. Un día, un vecino le daba un pan. Otro día, otro vecino le daba un poco de sopa, y así sucesivamente. Hasta los 10 años, María simplemente vivía abandonada en la casa que compartía con su padre. Antonio nunca fue muy cariñoso, pero las cosas que ya eran malas empeoraron aún más cuando él se enfermó terriblemente. De un día para otro, el hombre cayó de la cama y nunca más se levantó. María se desesperó. Aunque su padre no traía mucho dinero a casa porque siempre estaba bebiendo, al menos era algo. A partir del momento en que quedó atrapado en la cama, los dos oficialmente no tendrían ningún dinero. La suerte, entre comillas, era que la casa en la que vivían era una invasión y, en teoría, no había nadie para cobrarles alquiler. Sin embargo, necesitaban dinero para cosas básicas como alimentos y los medicamentos que Antonio necesitaba. El hombre, a pesar del disgusto de María, no fue a un hospital médico para intentar entender cuál era su problema, pero siempre le decía a su hija que necesitaba algunos analgésicos para soportar el dolor. Ante el dilema de cómo se mantendrían, Antonio nunca consideró que su hija fuera enviada a un refugio u otro lugar donde pudiera estar protegida. La solución que encontró el padre de María fue que la niña, que en ese entonces tenía solo 10 años, mendigara para conseguir el sustento de ambos. Él le explicó que debería ir a lugares con gran circulación de personas en la ciudad, preferiblemente con el rostro sucio y una expresión de hambre para pedir limosnas. María pensó que la expresión de hambre no sería difícil, ya que nunca tenía nada sustancial para comer. La niña necesitaba conseguir dinero para comprar alimentos de calidad para su padre, mantenerlo abrigado en invierno y costear esos medicamentos. El dinero de los medicamentos lo dejaba María con su padre, y un vecino iba a su casa mientras la niña no estaba y le administraba el medicamento. Como era muy joven cuando empezó a pedir limosnas, María no hacía preguntas simples como cuáles eran esos medicamentos y cómo su padre podía tener acceso a medicamentos sin una receta.
Aunque siempre había sido despreciada por su padre, María lo amaba y no quería que nada malo le sucediera. Así que, diariamente, se despertaba muy temprano, se echaba un poco de agua fría en el rostro y salía a pedir limosnas. Pedir limosnas en esquinas con mucho movimiento. Algunas veces casi fue atropellada por caminar entre los coches suplicando, pero como era muy delgada, también era bastante ágil. Hubo situaciones en las que la gente pensó que María iba a asaltarlos y comenzaron a gritarle a la niña de cabello sucio y despeinado. Una vez, la policía casi se la lleva, pero un guardia de una tienda que siempre veía a la niña pidiendo limosnas aclaró todo con sus amigos policías. Por ser una niña divertida y que intentaba animar a todos a su alrededor, María tenía muchos amigos en las esquinas donde pedía. Esto garantizaba que la niña tuviera alguna protección para ayudarla a salir de situaciones difíciles. Cuando comenzó a pedir limosnas, su padre le dijo que debía ir a zonas con personas adineradas que pudieran sentir pena por ella, excepto en una determinada calle donde había un hotel muy lujoso. María nunca fue de cuestionar nada, pero por mera curiosidad, le preguntó a su padre por qué no debía pedir limosnas frente a un hotel con huéspedes ricos. Antonio se irritó mucho y dijo que sus órdenes no debían ser contrariadas. Sin embargo, aunque muy enojado, explicó que la recomendación se debía al hecho de que era un lugar con mucho patrullaje policial y María podría acabar siendo arrestada para no molestar a los huéspedes. A lo largo de los años, María nunca desobedeció a su padre y jamás pidió limosnas frente a ese hotel. Sin embargo, como estaba siendo difícil conseguir buenas limosnas en las esquinas de siempre, María empezó a considerar ir a otro punto de la ciudad. El hotel en cuestión no quedaba muy lejos, pero ella aún temía ser arrestada. Después del día en que su amigo guardia de la tienda la ayudó, ella le preguntó si conocía a los policías de la zona alrededor del hotel para su seguridad. Sorprendida, él dijo que sí y que podía ayudarla. María solo debía mantener algo de distancia de la puerta del hotel para que los empleados no se quejaran de ella. Al día siguiente, María comenzó en su nuevo punto de actuación y pronto descubrió que los huéspedes de ese hotel eran muy generosos. En pocos días, ya había recibido más monedas de las que obtenía en las otras esquinas. En casa, María no dijo nada a su padre. Antonio se extrañó cuando su hija comenzó a aparecer en casa con más dinero del habitual. Inicialmente, él peleó con su hija queriendo saber si estaba haciendo algo malo para conseguir ese dinero. María entonces hizo algo que no le gustaba. Mintió. Ella creía que su padre quería mantenerla alejada del hotel para protegerla de la policía, pero esa ya no era una amenaza para ella. No obstante, si le contaba que lo había desobedecido, aunque fuera para ganar más dinero, él se enojaría mucho con ella. A Antonio, María le dijo que simplemente había cambiado de cruce y que, curiosamente, las personas parecían más generosas allí. No era del todo mentira, pero no había cambiado exactamente de cruce. Los días fueron pasando y María hizo de los alrededores del hotel su punto fijo para pedir dinero. Ahora podía ir a la feria y comprar alimentos de calidad, ya no necesitaba contentarse con las sobras. Esto era bueno para la salud de su padre. Ella se esforzaba por cocinar. Cuando llegaba a casa, incluso cansada y muchas veces con frío, todavía iba a la cocina. Además de preparar algo en una olla pequeña en el fogón, uno de los vecinos, el mismo que llevaba los medicamentos para su padre, iba hasta allí para servir a Antonio, mientras María estaba en la calle pidiendo dinero. Un día, cuando la temperatura estaba por debajo de cero, María fue sorprendida por la buena acción de una chica que salía del hotel. Olivia, de 13 años, vio a la mendiga, que parecía tener casi la misma edad que ella, y sintió un fuerte apretón en el corazón. Entonces, Olivia se quitó uno de los abrigos que llevaba y se lo dio a la niña que estaba pidiendo limosnas y temblando de frío. En ese momento, María estaba encogida, temblando mucho, con la mano extendida. Tenía tanto frío que ni siquiera podía levantarse para hacer una gracia y tratar de ganar algunas monedas. Al ver que la chica le estaba dando un abrigo con forro de piel, María no podía creerlo.
Sin embargo, antes de aceptarlo, le preguntó a Olivia si estaba segura, y la chica respondió que sí. María se sintió tan feliz al pensar que aún hay personas buenas en el mundo, pero se preocupó de que Olivia pudiera ser castigada por sus padres por haberle dado un abrigo que parecía caro. Al decirle esto a Olivia, ella se rió y le respondió a María que su madre, Alessandra, siempre era la primera en incentivarla a ser generosa y no preocuparse. Le importaba. Su padre tampoco se preocupaba en gastar dinero comprando abrigos nuevos para ella. De repente, la conversación de las dos chicas fue interrumpida cuando Alessandra, la madre de Olivia, apareció y se acercó a su hija. Al darse cuenta de que su hija había dado el abrigo a la niña que pedía limosnas, Alessandra miró orgullosa a Olivia. La mujer, que parecía una visión de lo hermosa que era, le preguntó a María si ya había comido ese día. Avergonzada, la niña se vio obligada a confesar que hacía 1 día y medio que no comía nada. Como había poca sopa en casa, decidió no comer para que su padre tuviera suficiente para alimentarse bien. El rugido del estómago de María fue suficiente para dejar claro que estaba hambrienta. Alessandra miró a la niña con una mezcla de pena y dulzura. Era un absurdo que niños como ella vivieran así. Entonces, se ofreció a comprar un almuerzo para María y Olivia. Las dos niñas se miraron con complicidad y María aceptó. Alessandra preguntó si la niña tenía alguna preferencia y la respuesta sorprendió a la mujer. María dijo que siempre había querido saber cuál era el sabor de una empanada de palmito. Alessandra encontró curiosa la respuesta tan específica de aquella niña y recordó que a ella misma le encantaba comer empanadas de palmito con su hermana menor cuando era niña. Percibiendo la curiosidad de Alessandra, María dijo que nunca había podido entrar a una panadería para comer ese salgado, pero que quería conocer el sabor porque sabía que a su madre fallecida le gustaba mucho. Alessandra, muy conmovida, dijo que entonces llevaría a María y a su hija a la mejor panadería de la región. Al llegar al establecimiento, la dependienta informó que Alessandra y Olivia podían entrar y acomodarse, pero que María tendría que quedarse afuera. Si Alessandra se comprometía a pagar algo para la mendiga, ella podría recoger el almuerzo y comer bien lejos de allí. María ya estaba lista para aceptar las condiciones de la dependienta con tal de poder comer algo, cuando Alessandra dijo que aquello era un absurdo. La niña era una cliente y como tal debería ser bien tratada. La dependienta argumentó que la presencia de María podría ahuyentar a otros clientes, pero Alessandra se mantuvo firme al respecto. María encontró admirable la forma en que aquella mujer luchó para que ella fuera aceptada, pero con serenidad le dijo a Alessandra que estaba bien, que las cosas son como son. Ella nunca sería una chica bonita y bien recibida en lugares como Olivia, y estaba bien con eso. María ya se había conformado con que su destino era ser una mendiga para el resto de su vida. Quizás, con el tiempo, pudiera conseguir un trabajo de limpiadora o algo así, pero la verdad es que nunca dejaría de ser una niña sucia y mal vista. Alessandra quería convencer a la niña de lo contrario, pero entonces María le dijo que estaría muy agradecida de poder finalmente probar la empanada. Tomaría el salgado y desaparecería de allí. Alessandra se dio cuenta de que comer aquella empanada era muy importante para esa niña, así que entró en la panadería mientras Olivia se quedó con María. Después de 5 minutos de miradas feas de la dependienta, Alessandra salió del establecimiento con una bolsa de papel que contenía 3 empanadas de palmito. Miró a María y le dijo que compró las 3 últimas empanadas para ella. María sentía el calor de la comida tras pasar el papel y sintió como si su alma estuviera siendo abrazada. Era indescriptible cuánto se sentía confortada con esos salados recalentados. María tomó la bolsa de las manos de Alessandra sonriendo y le agradeció de corazón. Ese sería un día diferente a todos los demás en su vida. No tendría hambre por algún tiempo. Observando que la dependienta estaba impaciente para que se fuera, María salió de la panadería caminando rápido. Pensó que podría comer tranquilamente en la plaza cerca del hotel. Podría comer una de las empanadas y llevar las otras 2 a su padre. La primera empanada fue devorada con la sorpresa del sabor del palmito. Cuando se dio cuenta, María ya estaba comiendo la segunda empanada con mucha culpa.
Se dijo a sí misma que la tercera sería guardada para su padre, que estaba acostado en esa cama miserable esperándola en casa. Sin embargo, un pensamiento pasó por su cabeza de repente. Si Antonio supiera que María había perdido el tiempo que podría estar pidiendo limosnas para acompañar a esa señora refinada hasta una panadería, se enojaría mucho. Entonces decidió que sería mejor comer la tercera empanada y volver a su trabajo. Tan pronto como terminó de comer el último salgado, que ya no estaba tan caliente, María caminó hacia la esquina del otro lado de la calle del hotel. Muchos de los huéspedes necesitaban pasar por ese cruce e inevitablemente pasarían por ella. María siempre estaba lista para hacer alguna gracia para que las personas le dieran dinero. La niña creía que no podía ganar dinero sin hacer nada para merecer lo que estaba recibiendo, así que intentaba divertir a quienes pasaban por ella. Generalmente los extranjeros que salían de ese hotel reían y le daban algo, monedas. Muchas veces, María cambiaba las monedas en una casa de cambio. Nunca sabía si la estaban engañando, pero necesitaba cambiar el dinero extranjero por reales para poder comprar comida y costear los medicamentos de su padre. Sin embargo, lo que la niña no esperaba era ver una escena al menos curiosa. Desde el otro lado de la calle, mirando hacia la puerta principal del hotel para ver si salían muchos turistas, María avistó a alguien muy familiar para ella. No era posible que sus ojos estuvieran viendo bien. Vio a un hombre que era igual a su padre, excepto por el hecho de que estaba caminando sin ningún problema, mientras que Antonio estaba, o al menos María pensaba que estaba, postrado en una cama. María siguió mirando fijamente esa puerta del hotel, sin parpadear y sin poder creerlo. Era increíble cómo ese hombre se parecía a su padre. Pero, ¿qué estaría haciendo su padre de pie y con un traje de calidad razonable entrando al hotel? La niña empezó a reírse sola e imaginó que aquello solo podía ser una alucinación causada por haber comido 3 empanadas calientes de una sola vez. Era extraño porque ella solo había oído hablar de personas que alucinaban por hambre, es decir, por no comer. Sin embargo, ella había comido mucho y estaba viendo cosas que claramente no existían. Con la certeza de que no había visto lo que pensaba haber visto, María continuó pidiendo limosnas a lo largo de la tarde. El hombre que se parecía a su padre no. María había salido del hotel, lo que la llevó a concluir que fue realmente una alucinación. Al final del día, María había ganado un abrigo abrigado, conocido a personas muy agradables, probado empadilla de palmito por primera vez y ganado dinero suficiente para comprar comida para su padre. Esto era bueno para que no se sintiera tan culpable por haberse comido las 3 empadas. Sin embargo, sabía que si llevaba los pasteles salados a su padre, él se quejaría por el tiempo perdido y también porque era algo que recordaba a Rita, su madre cansada pero feliz. María volvió a casa y encontró a su padre acostado en la cama, tal como lo había dejado cuando se fue. Al ver a Antonio, María soltó una risa leve al recordar al hombre parecido a él que vio entrar en el hotel. Esa risa fue suficiente para que el hombre se enfadara mucho con su hija y le gritara preguntando si le parecía gracioso que él fuera inválido. Con lágrimas brotando en los ojos, María respondió que no, solo se había acordado de algo gracioso que le había ocurrido durante el día. Fue entonces cuando Antonio notó el abrigo que llevaba puesta su hija y, aún más enojado, le preguntó de dónde lo había sacado. Temerosa de regañas, María dijo tímidamente que una mujer llevaba donaciones a una iglesia cuando la vio y le dio esa prenda. Si mencionaba su interacción con Olivia y Alessandra, su padre se enojaría mucho. Antonio le dijo a la niña que se acercara y luego examinó el abrigo. Al terminar de verlo, le dijo que era ropa de gente rica y que lo ideal sería que María lo vendiera. Podría obtener buen dinero por ese abrigo. María le dijo que no podía venderlo porque fue un regalo de esa señora tan amable. Lo suficientemente cerca, Antonio le dio una bofetada fuerte en 1900.